Hay mucha gente que cree que paga la seguridad social más de lo que luego recibe de pensión cuando se jubila. Y no es así. En promedio, pagamos a la seguridad social la mitad más o menos de lo que recibimos luego como pensión. O dicho de otra manera, si el dinero que ponemos en la seguridad social, es decir, si lo que cotizamos durante nuestra vida lo pusiéramos en un botecito, que diera también intereses incluso, pero lo ponemos en un botecito, el dinero lo habríamos gastado al cabo de 8 o 9 años de estar jubilados. Y como ya sabemos que luego vivimos mucho más, el resto no podríamos vivir. Por lo tanto, es importante saber, por supuesto no para todo el mundo, pero sí de una forma más o menos general, la mayor parte de la gente cotiza menos a la seguridad social de lo que luego cobra como pensión. Esta es una de las cuestiones que se deben conocer y que no son sabidas por la mayoría de las personas y que influyen bastante a la hora de tomar decisiones sobre el sistema. Se dice que nuestro sistema de seguridad social, el español, el sistema público de reparto, es un sistema muy generoso porque da unas pensiones altas en proporción a lo que hemos cotizado y en proporción también al salario final que teníamos. Es cierto que en promedio lo que llamamos tasa de reemplazo, que es la pensión que se percibe sobre el último salario recibido, en promedio está en niveles cercanos al 80%, pero también es cierto que la mayor parte de la gente tiene una pensión que podemos evaluarla en alrededor de 1.200, 1.300 euros al mes. Entonces, ¿el sistema de seguridad social es generoso o no lo es? Hombre, pues depende. Con respecto a cómo puedes vivir con una pensión de 1.200 o 1.300 euros al mes, pues no es excesivamente generoso. Con respecto a lo que hemos cotizado y con respecto a lo último que se estaba cobrando en promedio, pues ahí sí podríamos decir que existe cierta generosidad. Pero el problema no es que sea generoso, no, el problema es si podemos vivir con la pensión que tenemos al nivel que queremos vivir. Y el que esas pensiones sean en promedio de ese nivel, cercano a 1.300 euros, lo que indican claramente es que nuestros salarios, comparados con los salarios sobre todo de otros países, son salarios bajos. Nuestra pensión sobre el salario, es cierto, es alta, lo que pasa es que el salario es bajo, por lo tanto la pensión puede hacernos sufrir un poquito más de la cuenta en el momento de retirarnos. Pero, ¿qué es lo que sucede? En un esquema como el que tenemos, donde cada vez vivimos más, como ya comentábamos en un vídeo anterior, cada vez nace menos gente también. España va a ser, a mediados de este siglo, España va a ser el país más longevo del mundo, vamos a superar a Japón en eso. Pues la situación claramente es que o los que estamos cotizando todavía pagamos más, es decir, cotizamos más cantidad o durante más tiempo, o los que perciben pensión tendrán que recibir una pensión más baja. Ninguna de las dos cuestiones es agradable, ni ninguna la deseamos. Ni queremos pagar más, ni queremos cobrar menos. La versión intermedia es que nos retiremos un poco más tarde, como ya hablábamos también en el vídeo anterior. Pero hay pocas alternativas en un esquema de pensiones de reparto como el que tenemos, en el cual los que están trabajando cotizan para que los que están jubilados cobren su pensión. Si los que cotizan son cada vez menos proporcionalmente y los que reciben pensión cada vez son más proporcionalmente, pues las cuentas no dan y hay que equilibrar. Ha habido momentos en ciertas reformas en España donde se ha primado más la reducción de la pensión que el aumento del gasto. Ahora estamos en un momento en el que parece que lo que se prima más es el aumento de la contribución,
de lo que pagamos, y no tanto la reducción de las pensiones. Pero al final, en todos los países que todos tenemos el mismo problema, todos los que tenemos este tipo de esquemas de reparto, al final lo que se hace es una combinación de las tres cosas. Se cotiza un poco más, se cobra un poco menos y al final uno se retira un poco más tarde. Y esto es lo que hace que de alguna forma el sistema se vaya equilibrando. Pero esto hay que irlo revisando permanentemente, porque el aumento de la longevidad y el descenso de la natalidad es un fenómeno permanente, es un fenómeno que sigue y sigue y sigue. Entonces, esos ajustes al sistema de seguridad social hay que irlos haciendo permanentemente. Lo mejor es que todos entendamos cuáles son las verdaderas circunstancias del sistema de seguridad social. Esto no es que un gobierno u otro gobierno lo haya hecho bien o mal, sencillamente es la evolución de la sociedad. Y la seguridad social debe adaptarse a la sociedad, las pensiones deben adaptarse a la sociedad, para lo bueno y para lo malo. Entonces, es fundamental, en primer lugar, como digo, tener claro cuáles son los problemas, digamos, y luego por dónde pueden ir las soluciones, que son pocas, y se circunscriben a eso. ¿Qué hago? ¿Pago más o cobro menos?